Vamos a seguir adelante y saludamos a nuestra próxima invitada. Ella es Yolanda Arencibia, catedrática emérita de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es la directora científica de la edición de la colección Francisco Guerra Navarro. Y nos acompaña hoy porque hace muy poquito tiempo se presentaba el tomo 4 de ese léxico popular de Gran Canaria, que conforma también o que se integra dentro de esas obras completas de Francisco Guerra Navarro, o más conocido, popularmente conocido como Pancho Guerra. Yolanda, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Es un placer tenerla aquí hoy en este programa, principalmente por lo que va a presentar, lo que nos va a contar, pero sobre todo también porque estamos haciéndolo coincidir con estos días de celebración pues bueno, del día de nuestra comunidad. Hablamos del tomo número 4, pero es verdad que tenemos que remontarnos al año 2009, si no me equivoco, precisamente coincidiendo con la fecha del primer centenario del nacimiento del Francisco Guerra Navarro, para hablar de esa edición de las obras completas. Yo, poco después, por ese interés también de la institución, de la máxima institución insular, el Cabildo de Gran Canaria, llegaba las memorias de Pepe Monagas, y así ha seguido evolucionando hasta llegar a este cuarto tomo que se está presentando. ¿Podemos hacer un repasito como antecedente, sí, y para ubicar también al espectador de todo lo que ha sido estas publicaciones? Muy bien, encantada. Pancho Guerra, como sabes, pues fue uno de nuestras primeras voces que se interesó por la literatura canaria y sobre todo por llevar la fonética canaria y la manera de hablar verdaderamente de la gente, los giros, a la literatura. Y se formó en el año 2006, se creó la Fundación Pancho Guerra, que fue su director y lo sigue siendo ahora uno de sus sobrinos, y tuvo mucho interés en rescatar esa figura que estaba siendo un poquito confundida, porque tal vez el personaje de Pepe Monagas, que creó el propio Pancho Guerra para hacerlo protagonista de sus cuentos y que todos los conocemos en nuestros tiempos, todo el mundo sabe quién es en nuestra tierra, Pepe Monagas, pues fue confundiendo un poquito a Pancho Guerra y dejándolo un poquito olvidado. Y quedó solo la imagen de lo que es un hombre del campo, medio borrachín, gracioso, parrandero, y Pancho Guerra era mucho más. Entonces la Fundación Pancho Guerra, creada en el 2006, se propuso a recuperar al Pancho Guerra grande con la reedición de sus obras completas. Sus obras completas, más o menos completas, las había editado el Cabildo de Gran Canaria hace más de 30 años, pero eran inencontrables hoy. Y entonces se intentó hacer, o se propuso hacer una edición nueva, moderna, bonita y seria y científica para traer a Pancho Guerra al canario de hoy y al español de hoy, porque es una figura con mucho más alcance que nuestras islas solamente. De ahí salió la idea. En aquel tiempo era presidente del Cabildo don José Miguel Pérez, que acogió la idea con mucho interés, y yo creo que es uno de los pocos proyectos que logran superar las instituciones cabildicias, porque lo cogió con el mismo interés el presidente que vino después, don José Miguel Bravo, y con mucho interés el presidente Antonio Morales. Entonces, entre todos han hecho que estas obras completas de Pancho Guerra sean hoy una magnífica realidad. El primer tomo, efectivamente, fue Las Memorias de Pepe Monagas. Las Memorias de Pepe Monagas es la obra estrella de Pancho Guerra. Creo que todos los que queramos entrar con él, sobre todo a nivel menos científico y más popular, tenemos que entrar por Las Memorias de Pepe Monagas, que es un compendio de todos los cuentillos insulares, bien llevados, con muy buena literatura, con mucha gracia, con mucha inteligencia, con mucho pesquís que tenía Pancho Guerra. El segundo tomo se dedicó a los cuentos de Pepe Monagas. Los cuentos se habían editado algunas veces, pero siempre de manera distinta. Y uno de los sobrinos nietos de Pancho Guerra, Fran González,
trabajó muchísimo en ese asunto, en ese momento, rescatando de los periódicos textos que no estaban publicados. De tal manera que los cuentos de Pancho Guerra que se publicaron ahora en el 2007, me parece que fue, en el 2007, pues añadieron 68 cuentos nuevos a los que ya se conocían, lo cual es un número muy importante. Luego, inmediatamente, creo que fue en el 69, apareció un tomo estrella que estábamos deseando ver, pero a lo que le teníamos un poquito de miedo, porque recuperaba textos inéditos hasta ese momento de Pancho Guerra. Todos conocíamos el teatro popular canario y el teatro más serio, distinto, imitando a García Lorca, y ahora se recuperaba unos textos de un Pancho Guerra que intentó hacer un teatro universal y español de su tiempo, con una obra de tipo realista llamada Clara Eugenia, que fue representado solo una vez con mucho éxito y que ahora está recuperada ahí. Y luego por fin nos quedaba el léxico. El léxico es la pata científica de Pancho Guerra, que siempre tuvo un interés enorme por el habla de esta tierra, por los giros, por el coloquio, por el deje, por la fonética, por la música. Y todo eso lo supo él ir recreando. Pero en un cuadernillo iba anotando las locuciones, las palabras que le iban a él interesando para su obra. Quiere decir que el léxico es como una especie de pieza base, de pieza clave, que tuvo que ir anotando Pancho a lo largo de toda su vida, y que dejó sin terminar, porque murió joven y inesperadamente, un ataque al corazón, y dejó sin terminar. Se había publicado, pero ahora lo tomó un dialectólogo canario muy interesante, el profesor Marcial Morera, y hizo de él una documentación, una publicación con todos los adelantos de la nueva dialectología. Creo que es una verdadera joyita esta. Yo diría que todos los tomos en sí son muy atractivos y que rescatan para ponerlo al día, para llevarlo a las escuelas, para hablar sobre él, para comentarlo al Pancho Guerra, que nuestras esencias canarias están reflejadas en él. Sobre todo porque ha sido, en cierto modo, y a lo mejor sin quererlo, el precursor o el conservador de lo que hoy conocemos también como el español de Canarias, quizás. Ya que citaba lo de la muerte inesperada, además haciendo o en torno a otra de sus grandes pasiones, que era el cine, si mal no recuerdo, salía de unos cines en Madrid cuando le llegó la muerte. Estamos hablando de una persona polifacética, guionista de cine, periodista, porque también... escribían los periódicos, no solo en Canarias, sino en Madrid también. Fuera de nuestra frontera. Y todo eso también se ha ido recogiendo en todo ese material que se ha recopilado. Eso está en el tomo 3. Lo del cine y lo de los guiones que hizo para la radio, que hizo guiones para la radio, cuando la radio era lo que llegaba a la casa de todos, hace unos tiempos aquellos en que no... Era el único medio para estar al día. Era el único medio para estar al día, pues hizo guiones para la radio, con música canaria y con una gran solvencia y con una gran profundidad. Tuvo grandes... En aquel tiempo, luego en el teatro, hizo una labor enorme, en el poner al día el teatro canario, el teatro en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Pérez Galdós, pero también por las islas. Y no solo el costumbrista. No solo es costumbrista. Hizo un teatro muy avanzado, con Pacota Mesa, por ejemplo, y con aquellas personas, aquellos que hacían ellos todo, tienen verdaderos murales y los puestas en escena que recuerdan a dibujos de Dalí y que están efectivamente en el último punto de lo que estaba la dramaturgia de España en aquel momento. Nos hemos acercado, aunque en pocos minutos necesitaríamos mucho tiempo más, evidentemente, nos hemos acercado a la figura de Pancho Guerra, a su vida y a su obra. Pero centrándonos en este tomo 4, que es el último que se ha editado, ¿estamos hablando de un libro de anécdotas? ¿Estamos hablando, en cierto modo, de un diccionario? Mira, es un diccionario porque es una recopilación de términos, además explicados.
pero es mucho más que un diccionario, porque también es un tratamiento de etnología, porque ese diccionario, las explicaciones, se ponen ejemplos que responden a una señora que habla y que le preguntaron y que ella contesta, y está el modo de ser, el modo de actuar de la gente de esta tierra. Y es un repertorio, a la vez es un diccionario que algo mucho más amplio, como una memoria también histórica de nuestro dialecto y de nuestra lengua. En realidad la lengua va cambiando todos los días y tenemos unos modos de hablar canario todavía muy caracterizados, pero se va perdiendo, como inexorablemente se van perdiendo todas las cosas. Pancho Guerra quiso retomar en ese momento esa manera de hablar y dejarla para el futuro, compendiarla para el futuro en esa obra literaria. Desde ahí tenemos un camino para seguir avanzando. Por supuesto. Decía lo de diccionario, libro de anécdotas, porque un diccionario a lo mejor recoge palabras y su significado, sí, pero esto incluso recoge efectivamente, mucho usos más de nuestra lengua, expresiones de nuestra gente. Sí, Interesantísimo todo esto lo que nos cuenta. Yolanda, proyectos para este último tomo. Ya creo que adelantaba la intención, si no está en marcha ya, de trasladarlo y de acercarlos a los centros escolares, porque es nuestra gente joven la que se tiene que acercar a esa realidad. Creo que es el reto que ahora tiene la Fundación Pancho Guerra y que tenemos todos, que es efectivamente que se lea a Pancho en las escuelas y en los colegios, bien explicado, porque a muchos de nuestros jóvenes de hoy, pues la lectura de Pancho Guerra no es fácil, porque tiene giros y tiene palabras que ya él no conoce. Entonces tiene que estar explicado, adecuado, de tal manera que veamos de dónde venía y cómo hemos ido avanzando. No para ir hacia atrás, porque lo que se ha perdido ahí queda, y además vamos avanzando día a día y no vamos a pretender quedarnos en el siglo pasado, por supuesto. Tenemos que ir avanzando, pero a entender nuestras raíces, a entender de dónde vienen nuestras cosas y a entender qué valor tuvieron los que nos precedieron y hicieron esa magnífica campaña por nuestra manera, por nuestro dialecto, por nuestra manera de hablar. En definitiva, forma parte de nuestra historia, sí, y no debe perderse. Y en las escuelas, en los institutos, es la mejor forma también, sí, claro, de que no se pierda. Sobre todo acercarla a esos jóvenes que no la conocen. Sí. Yolanda, prácticamente nos hemos quedado sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerla aquí en este programa, pero sobre todo desear muchísimos éxitos y buenos resultados para ese intenso trabajo de conservación, en definitiva, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Claro que sí, es lo que tenemos que hacer. Muchísimas Mientras gracias. el cuerpo aguante. Por supuesto, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias lo dicho. A ustedes.